En las profundidades del continente americano, bajo capas de tierra, vegetación y siglos, descansa una narrativa olvidada por el tiempo. Lo que permanece oculto en esta selva tropical es la herencia de una sociedad que comprendió los cielos, dominó la cuenta del tiempo y desarrolló uno de los sistemas culturales más sofisticados que han existido en nuestro planeta. No solo levantaron estructuras monumentales, sino que construyeron sistemas filosóficos, calculaban ciclos astronómicos, documentaban fenómenos celestes con una exactitud que aún sorprende a los científicos contemporáneos y dejaron registros que apenas comenzamos a descifrar. Lo extraordinario es que lo lograron sin utilizar la rueda, sin animales de tracción ni herramientas metálicas para tallar la piedra. Llegaron a erigir una de las civilizaciones más notables de la antigüedad mundial. Lo que edificaron trascendió lo material, alcanzando dimensiones simbólicas y espirituales, haciéndose imperecedero. Un viaje entre vestigios arqueológicos envueltos en misterios, manuscritos que resistieron a la destrucción y voces actuales que aún conservan la memoria de su linaje. Los mayas, la resonancia de una civilización perenne. Los orígenes del pueblo maya se pierden en las capas más profundas de la historia. Hace aproximadamente 3 milenios, grupos nómades comenzaron a establecerse en las regiones tropicales, correspondientes a lo que hoy reconocemos como el sureste, mexicano, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Allí, rodeados por selvas densas, cursos de agua abundantes y un entorno natural desafiante, iniciaron el proceso de domesticación de su entorno. El cultivo del maíz, específicamente, representó un momento crucial en su existencia. Las primeras comunidades agrícolas del período preclásico se organizaron alrededor de este grano sagrado. Surgieron viviendas alineadas, áreas comunitarias, prácticas rituales iniciales y, progresivamente, estructuras sociales más elaboradas. A medida que aumentaba la producción agrícola, crecía también la población y, consecuentemente, la necesidad de nuevos modelos organizacionales. De este proceso surgieron las primeras jerarquías. Determinados grupos familiares controlaban los excedentes productivos, las ceremonias y la interpretación de los ciclos naturales. Al abordar los orígenes mayas, debemos abandonar la idea de una civilización que surgió repentinamente. Fue un desarrollo gradual, una evolución sociocultural y espiritual. Las comunidades iniciales se transformaron en centros ceremoniales y estos evolucionaron en auténticas ciudades. Alrededor del año 1000 a.C., comenzaron a surgir en las tierras bajas los primeros grandes núcleos urbanos. Nacalá fue uno de los centros pioneros, pero sería el mirador el responsable de marcar una nueva era. Sus construcciones piramidales monumentales, plazas y proporciones desafían cualquier concepción preconcebida sobre las capacidades del mundo preclásico. En ese periodo ya existía una élite gobernante, arquitectura planificada y un sistema de escritura en desarrollo. Durante los siglos siguientes, las ciudades se multiplicaron. Lejos de formar un imperio centralizado como el romano o el egipcio, los mayas desarrollaron una red de ciudades-estado, políticamente autónomas, pero culturalmente interconectadas. Cada centro urbano tenía su propia línea real, sus ciclos rituales y su calendario político. Empero, compartían el idioma escrito, conocimientos astronómicos y principios fundamentales de organización social. Esta red expandióse como una telaraña por toda Mesoamérica y con ella surgieron denominaciones que hoy resuenan con autoridad. Cada una de estas ciudades floreció combinando poder político, religiosidad y expresión artística. Durante el período clásico, comprendido aproximadamente entre 250 y 900 después de Cristo, la civilización maya alcanzó su apogeo. Fue una época de esplendor intelectual y artístico sin precedentes en el continente americano. Los centros urbanos crecieron en complejidad, los registros tornáronse más extensos y los rituales más elaborados. Uno de los aspectos más impresionantes del universo maya es su sistema de escritura. Cada ciudad documentaba su historia en soportes pétreos, registraban nombres de gobernantes, fechas precisas, alianzas,
conflictos, y lo hacían con admirable precisión cronológica. Era una sociedad con conciencia histórica. Comprendían que estaban creando registros para la posteridad. Los líderes mayas trascendían el rol de figuras políticas. Eran considerados intermediarios entre el plano terrenal y el divino. Su legitimidad no dependía únicamente del linaje, sino de su capacidad para mantener el orden cósmico. Centros como Tikal y Calakmul protagonizaron intensas rivalidades. Durante más de un siglo, estas dos potencias disputaron el control regional mediante conflictos, uniones matrimoniales estratégicas y redes de alianzas. En este contexto, ciudades menores podían cambiar su lealtad, ofrecer tributos o ser completamente devastadas. Es tentador imaginar a los mayas como grupos aislados, pero existía una fuerte unidad cultural. Hasta el día de hoy, numerosas comunidades mayas hablan variantes de un mismo idioma ancestral. Esto demuestra un origen común, una conexión profunda que sobrevivió a guerras, crisis políticas e incluso a la llegada de los europeos. La civilización maya no perduró por medio de un emperador, sino por una red de conceptos compartidos. La observación de los astros seguía orientando las prácticas rituales. El calendario sagrado, el Tzolkin, continuaba marcando los días, y la relación con el cosmos permanecía como pilar de su existencia. En el universo maya, nada ocurría por casualidad. Cada estrella transmitía un mensaje. Cada ciclo celeste correspondía a una acción terrestre. El cosmos no era un espacio inerte, sino un organismo vivo, lleno de energías invisibles, espíritus ancestrales y divinidades que transitaban entre los humanos. Para los mayas, el mundo no seguía una linealidad, sino una circularidad. El tiempo era medido en grandes eras, denominadas Baktunes, que duraban más de 394 años. Cada uno de estos ciclos tenía un propósito cósmico y estaba regido por entidades específicas. El paso temporal no representaba meramente una sucesión de días, sino un movimiento espiritual que podía abrir o cerrar portales entre los distintos niveles existenciales. Según su cosmovisión, el universo dividíase en tres planos fundamentales: el cielo, el mundo de los vivos y el inframundo. Todo estaba interligado por un eje simbólico que los unía: el Yaxchilán, el árbol cósmico, ocasionalmente representado como una ceiba sagrada. Las raíces del árbol penetraban en el inframundo. Su tronco atravesaba el mundo humano y su copa sostenía las estrellas. Las divinidades mayas no eran entidades distantes, sino presencias activas y cercanas. Algunas poseían múltiples formas, designaciones y funciones. Una de las más importantes era Itzamna, entidad creadora y patrona de los sabios, señor del cielo. También existía Chak, dios de la lluvia, esencial en una región donde la agricultura dependía del equilibrio hídrico. El inframundo, denominado Xibalba, era un lugar complejo, no necesariamente equivalente al infierno, sino un reino lleno de pruebas, oscuridad y renacimiento. El mito fundacional del Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas quichés, narra la historia de los héroes gemelos Hunahpu y Quisbalanqué, quienes bajan a Xibalba para enfrentar a los señores de la muerte. Allí triunfan a través de la astucia y el sacrificio para luego ascender y convertirse en el sol y la luna. Esta narrativa no era solo un relato, sino una enseñanza cósmica. La oscuridad necesitaba ser enfrentada para que la luz renaciera. La muerte era necesaria para que la vida floreciera. Los rituales constituían parte esencial de esta conexión con las divinidades. Existían ceremonias para la siembra, para solicitar lluvia, bendecir conflictos y para consagrar gobernantes. Y en el centro de estos rituales estaba la sangre. El sacrificio no era interpretado como violencia, sino como reciprocidad. La sangre humana o animal representaba la ofrenda más valiosa, pues contenía la energía vital que nutría a las divinidades. Los gobernantes mayas, como representantes divinos, realizaban autosacrificios rituales perforándose la lengua, las orejas o los órganos genitales, ofreciendo su propia sangre en ceremonias públicas. Los altares, códices e inscripciones
muestran imágenes vívidas de estos actos, no como brutalidades, sino como momentos solemnes de transformación. Para los mayas, ofrecer sangre significaba ofrecer vida. No era un acto punitivo, ni un espectáculo, sino una forma de activar el universo. Sin esa energía vital, las divinidades no podrían mantener el equilibrio cósmico, por eso los rituales eran tan complejos y rigurosos. Realizábanse en fechas específicas, en lugares precisos, con símbolos bien definidos. Nada era dejado al azar. Los templos mayas no eran simplemente edificaciones, sino representaciones físicas del cosmos. Las pirámides, con sus niveles escalonados, simbolizaban los planos del universo. En el interior de los templos, frecuentemente en completa oscuridad, los sacerdotes realizaban rituales acompañados de incienso, música de caracoles y tambores y la utilización del calendario ritual, un ciclo de 260 días que determinaba los ritmos espirituales del mundo maya. Cada día tenía un significado único, una influencia que podía ser beneficiosa o peligrosa. Las decisiones importantes, como la elección de un gobernante o el inicio de un conflicto, debían tomarse basándose en la interpretación de estos calendarios. El sistema calendárico maya representa una de las creaciones más sofisticadas del pensamiento antiguo. Poseían varios calendarios funcionando simultáneamente, uno solar, otro ritual y otro de conteo largo. Lo asombroso es que lograron sincronizar estos sistemas con precisión. Algunos eventos que calcularon ocurren exactamente cuando predijeron. Estamos hablando de un entendimiento profundo del tiempo, muy distinto de nuestra percepción actual. Hoy, siglos después de que los templos hayan sido cubiertos por la vegetación, muchas de estas creencias permanecen vivas. En las comunidades indígenas de Chiapas, Guatemala y Yucatán, continúan haciendo ofrendas al maíz. Consultan los días propicios, honran a los ancestros y recuerdan que el tiempo no avanza linealmente, sino en ciclos. En la cima de las pirámides, entre glifos y ofrendas, habitaban las divinidades. Pero en la base de esas pirámides vivía el pueblo. Y era este pueblo, con sus instrumentos, sus creencias y su sabiduría práctica, quien sostenía el peso de una civilización milenaria. La sociedad maya constituía un organismo vivo, una tela cuidadosamente estructurada donde cada grupo desempeñaba una función específica, ocupaba una posición social determinada y ejercía un papel espiritual dentro del orden cósmico. En la cúspide de la estructura social encontrábase el Kuhulayau, el rey sagrado cuya sucesión no ocurría por elección, sino por hereditariedad. El Ayau no solo gobernaba, también era guía espiritual, guerrero, astrónomo y mediador entre el cielo y la tierra. Su autoridad emanaba de su capacidad para interpretar los mensajes divinos y mantener el equilibrio entre los planos universales. Su poder era ritual, ideológico y visible. Residía en palacios, usaba adornos con jade y plumas de quetzal, y su imagen era grabada en estelas para la eternidad. Junto al rey, la nobleza desempeñaba funciones fundamentales. Había los sacerdotes, que interpretaban el calendario y conducían los ritos, los astrónomos que registraban el movimiento de los astros y los guerreros de alta graduación que lideraban campañas y capturaban prisioneros. La nobleza maya representaba más que privilegio. Su rol era sostener el mundo. Si el Ayau era el vínculo con las divinidades, los nobles eran las engranajes del cosmos. No es coincidencia que muchos de ellos fueran astrónomos o sacerdotes. El conocimiento significaba poder y estaba profundamente ritualizado. Incluso los matrimonios entre nobles eran eventos cosmológicos. El campesinado constituía la base económica maya. Cultivaban no solo maíz, sino también frijol, chile, aguacate, algodón y cacao. Lo hacían en parcelas familiares llamadas milpas. Esta técnica milenaria no era solo eficiente, sino ecológicamente sostenible. El conocimiento sobre las estaciones, el suelo y los ciclos agrícolas transmitíase oralmente, generación tras generación. En los hogares venerábanse divinidades menores, espíritus protectores de la casa
y ancestros familiares. Las mujeres generalmente eran responsables de mantener los altares domésticos, ofrecer incienso, colocar flores o cuidar del fuego ritual. La espiritualidad maya no estaba confinada en templos, manifestábase en todos los lugares, en el maíz que se cocinaba, en el fuego que no debía extinguirse y en la manera de caminar hacia el campo. Vivían en un universo simbólico y las mujeres eran las principales guardianas de ese orden desde la cotidianidad. En las ciudades, los artesanos trabajaban organizados en corporaciones. Existían talleres especializados en diversos tipos de técnicas. Algunos artistas eran patrocinados por la nobleza y producían piezas de alta calidad, muchas destinadas al culto o a la conmemoración de eventos históricos. Las ciudades no eran desordenadas, tenían un planeamiento minucioso. En algunos casos, avenidas elevadas conectaban puntos estratégicos. La arquitectura maya era funcional. Aunque no hay evidencias de una fuerza policial tal cual, la justicia aplicábase a nivel comunitario. Los delitos juzgábanse según su gravedad. El robo podría compensarse con trabajo forzoso, pero los crímenes graves castigábanse con la muerte o el sacrificio ritual. Las normas de convivencia transmitíanse oralmente y reforzábanse por la religión. El ocio también integraba la vida social. Practicaban el pok tapok, el juego de pelota sagrado que representaba el movimiento de los astros y el enfrentamiento entre la luz y la oscuridad. Aunque algunas partidas fuesen rituales y simbólicas, otras eran recreativas. Además había danzas, música con tambores y flautas, historias contadas al anochecer y celebraciones vinculadas al calendario agrícola y religioso. La medicina combinaba el conocimiento herbáceo con prácticas rituales. Los curanderos conocían las propiedades de cientos de plantas, sabían cómo curar con masajes, baños de vapor y oraciones. Su conocimiento era ancestral, y muchas de esas prácticas aún perduran en las comunidades indígenas actuales. Uno de los descubrimientos más impactantes al trabajar con comunidades mayas contemporáneas es verificar cuánto de la antigua estructura social aún persiste. La organización comunitaria, el respeto al calendario agrícola o el uso ritual del maíz. Todo esto continúa vigente. Es como si la historia no hubiese sido interrumpida, sino adaptada. La cotidianidad con sus ritmos y sus símbolos sigue siendo profundamente maya, aunque el mundo alrededor haya cambiado. Durante más de 600 años, el mundo maya clásico brilló con una intensidad raramente observada en la historia de la humanidad. Un sistema de ciudades-estado interconectadas con arquitectura majestuosa, conocimientos astronómicos avanzados y una cosmovisión profundamente integrada al cotidianismo. Sin embargo, hasta los imperios más sofisticados son vulnerables al desequilibrio. A finales del siglo VIII, aparecieron las señales de cambio. Las inscripciones en piedra se interrumpieron. Los templos dejaron de restaurarse. La actividad ritual pública hízose más escasa. Algunas ciudades entraron en conflicto, otras simplemente callaron. En la región meridional, conocida como las Tierras Bajas Mayas, el colapso fue más evidente. Muchos de los centros urbanos más poderosos del período clásico fueron abandonados en el lapso de pocas generaciones. Las plazas, antes repletas de bailarines y sacerdotes, quedaron desiertas. Durante años los arqueólogos buscaron explicaciones, pero no hubo una causa única. Fue una conjunción perfecta de factores. El colapso resultó de múltiples tensiones acumuladas. Por un lado, la explotación excesiva del medio ambiente. Por otro, sequías prolongadas que afectaron la agricultura. Sumemos a ello la fragmentación política, conflictos entre reinos y la pérdida de legitimidad de la clase gobernante. La combinación de estos factores en una civilización tan estructurada provocó un desequilibrio insostenible. La arqueología reveló que muchos centros urbanos sufrieron deforestación intensa. La demanda de madera para construcción, la producción de cal para revestir templos y la expansión agrícola dejaron grandes áreas erosionadas. Las reservas hídricas, a menudo dependientes de cenotes, pozos o reservorios artificiales,
comenzaron a agotarse. El maíz, base alimentaria y símbolo espiritual, dejó de crecer con la abundancia anterior y junto a él debilitóse la estructura social. Simultáneamente, el sistema político mostró signos de agotamiento. El poder maya estaba profundamente vinculado al orden cósmico. Si los gobernantes no podían garantizar el equilibrio manifestado en lluvias, cosechas o paz, su legitimidad disolvíase. Cuando las ciudades comenzaron a competir entre sí por el control de rutas, recursos o alianzas, la inestabilidad aceleróse. La figura del Ayau no era solo simbólica, era fundamental para el orden mundial. Cuando la población dejó de reconocer en él un mediador eficaz entre lo humano y lo divino, toda la estructura fracturóse. No fue solo un colapso material, fue un colapso ideológico. La confianza en el sistema, en los calendarios y en los ciclos deterioróse, y con ello, todo el modelo colapsó internamente. Algunas ciudades resistieron por más tiempo, adaptándose. Otras fueron completamente abandonadas, engullidas por la vegetación y olvidadas durante siglos. Lo que antes era una red interconectada fragmentóse, pero es importante comprender que los mayas no desaparecieron. Lo que colapsó fue una forma de organización, no un pueblo. Muchas comunidades sobrevivieron en regiones menos afectadas, desplazáronse, formaron nuevas alianzas, adaptaron sus creencias y preservaron su lengua, su conocimiento y su vínculo con la tierra. En el norte de la península de Yucatán, nuevos centros comenzaron a desarrollarse. Ciudades como Chichén Itzá incorporaron elementos del mundo maya clásico, pero también integraron prácticas y estilos diferentes. Abriéronse al intercambio con pueblos del Golfo. El mundo maya transformóse, pero no se extinguió. La idea de que los mayas desaparecieron es incorrecta. Sobrevivieron al colapso, a la colonización, y aún hoy están presentes. Viven en comunidades que hablan idiomas mayas, practican formas de espiritualidad heredadas, consultan calendarios ancestrales y cultivan el maíz, como se hacía hace siglos. El colapso representó el fin de una era, no el fin de un pueblo. El declive del mundo maya clásico marcó el final de una etapa, una transformación profunda en su estructura política, en sus ciudades y en la forma en que las comunidades se relacionaban con el entorno. Las ciudades cambiaron, las rutas comerciales fueron reconfiguradas, las prácticas rituales evolucionaron, y mientras algunas regiones fueron abandonadas, otras convirtiéronse en nuevos centros de poder. El conocimiento, la lengua y la tradición siguieron su curso. Hoy, más de 1000 años después del colapso de sus centros más emblemáticos, los mayas no son solo figuras esculpidas en piedra, son personas vivas, comunidades enteras que continúan hablando idiomas mayas, que cultivan la tierra con las mismas técnicas ancestrales, que celebran ceremonias marcadas por calendarios creados por sus antepasados mucho antes de la llegada europea. En muchos casos, el conocimiento fue preservado no por libros, sino por transmisión oral, por resistencia cultural y por orgullo identitario de generaciones que decidieron no olvidar. La civilización que muchos creyeron extinta simplemente aprendió a caminar de otra forma. Estudiar a los mayas significa mirar más allá del pasado. Es comprender cómo una cultura puede adaptarse sin perder su esencia. Cómo, incluso después del colapso, de la conquista, de la marginación y del olvido, una civilización puede continuar expresándose, quizás en voz baja, pero con absoluta claridad. A veces escuchamos que los mayas fueron una gran civilización en el pasado, pero eso no es exacto. No somos una sombra del pasado. Somos herederos activos de un conocimiento que permanece vivo. Nuestra lengua no es antigua, es hablada. Nuestros calendarios no son reliquias, continúan marcando nuestros días. La historia oficial quiso confinarnos a los museos, pero seguimos aquí y ahora, en las comunidades, en los campos y en las aulas. Y mientras eso exista, los mayas no serán recordados, serán reconocidos.